Es un gusto saludarlos, doctores. Hoy veremos inversión de la goma dique parte 2. Iniciaremos donde nos quedamos en el video pasado, habiendo hecho la inversión inicial de la goma dique. Si te perdiste ese video, lo dejo por aquí y cuando termines puedes volver a este. Si ya lo viste, vamos a comenzar por cómo realizar una técnica de doble nudo. En lo personal, como ya lo han visto en otros videos, me gusta utilizar un hilo Oral-B Pro Salud que está hecho a base de PTFE. Cortamos un tramo de hilo de aproximadamente 10 a 12 pulgadas y lo doblamos. Yo para eso utilizo la distancia de mis meñiques con las manos abiertas. Una vez hecho esto, introducimos nuestros dedos índice y pulgar en la mitad del hilo y unimos un extremo con los otros dos dedos. Si pueden observar, al unir nuestros dedos en la mano izquierda por debajo del hilo se forma una especie de T. Sin soltar nuestros dedos de la mano izquierda, utilizamos la derecha para pasar el hilo por nuestros dedos. Abrimos el orificio que queda y repetimos este movimiento de nuevo. Toma algunas veces hacerlo de memoria. Una vez hecho esto, tendremos un hilo de doble nudo. Lo importante al introducirlo es no hacer un lazo muy pequeño, pues queremos utilizarlo cual hilo para pasarlo primero entre los espacios interproximales. Una vez realizado esto, colocamos un instrumento como una espátula o empacador para guiar el hilo mientras estiramos el otro extremo. Algo que nos puede ayudar mucho es entender que si al momento de estirar el hilo lo hacemos en dirección apical, vamos a crear mucho más tensión hacia los tejidos. Y al deslizarlo va a ser más difícil realizarlo y corremos el riesgo también de rasgar la goma dique. En vez de esto debemos de tratar de sostener el hilo mientras lo estiramos perpendicular al eje largo del diente. Cuando nuestro nudo llega a la cara vestibular podemos dejarlo aquí o como me gusta realizarlo más podemos tomar un extremo del hilo, pasarlo hacia la parte lingual y hacer lo mismo después con la otra punta. Estiramos las dos puntas al mismo tiempo y así recorremos el nudo hacia el lingual. De nuevo en este punto podemos cortarlo o dejarlo así. O podemos presionarlo para esconderlo por debajo de la goma dique. Esto mismo podemos realizarlo en cada uno de los dientes que necesitemos. Les voy a dejar aquí una parte del video rápido haciéndolo en canino, es el mismo procedimiento. Una vez lograda la inversión completa del dique y asegurada con un nudo, podemos lograr una mayor retracción apical utilizando también un clamp. Por mencionar algunos, podemos utilizar una grapa 212, una 212 modificada, o podemos utilizar también una B4. Ya hablaremos en otro video mucho más a fondo de estas grapas y sus modificaciones. Lo siguiente es lograr una retracción lateral u horizontal que nos ayude a trabajar en áreas interproximales. Vamos a proveer protección a la goma dique en el momento de la preparación o al momento de refinar márgenes, por ejemplo. Para esto normalmente utilizo una cinta de 0.1 milímetros de espesor. Voy a dejar en los comentarios la marca y dónde podemos comprarlo, sé que algunos van a estar interesados. Vamos a enrollar la cinta y vamos a pasarla cual hilo dental empacando en el surco. Si bien pueden tomar algo de tiempo, prefiero tener esta protección entre la goma dique y el diente y cortar la cinta antes que perforar mi goma dique cuando estoy preparando. Si te da algo de trabajo pasar la cinta interproximal, puedes ayudarte de un hilo dental para completar el trabajo. Ahora veremos cómo pasar un doble nudo por debajo de la grapa principal.
Esto es indiferente de la técnica que utilicemos para llevar inicialmente la goma y la grapa a la pieza principal. Pero para que esto funcione, sí debemos de tener cuidado de no tener goma dique atrapada entre los bocados de la grapa. De lo contrario, muy probablemente terminarás rasgando la goma dique y vas a empeorar la situación. Como pueden ver en este punto, existen plegados por encima del margen distal y una falta de inversión por debajo de nuestra grapa. Para esto vamos a utilizar el mismo nudo que aprendimos a hacer hace algunos momentos. De nuevo aquí es importante abrir lo suficientemente el lazo para poder primero bajarlo por mesial y luego con la ayuda de nuestros dedos índices o pulgares pasarlo suavemente por detrás del arco. Nótese que en este momento muy probablemente se va a atorar con la cara oclusal del diente distal o con los tejidos blandos por detrás de nuestro último diente. Tomamos un instrumento romo y vamos a levantar y alar hacia nosotros o hacia mesial mientras estiramos al mismo tiempo el hilo. En este punto no debemos de perder de vista la zona lingual y con ayuda de una espátula o algún instrumento romo vamos a guiar el hilo por debajo del clamp. Una vez hecho esto, utilizamos movimientos de vaivén hacia mesial y distal para guiar el hilo por debajo en vestibular. En este momento podemos ver cómo incluso al retirar el arco existe un sellado por debajo de la grapa. En el siguiente video vamos a abordar cómo enlazar el hilo al arco y cómo evitar que el arco se baje cuando lo realizamos. Espero les gustara el video esta semana, déjenme sus comentarios y trataré de contestar todos y cada uno de ellos lo más pronto posible. No olviden suscribirse al canal y dejarnos un pulgar arriba si les gusta el video. Espero que tengan un muy buen día.